Estamos grabando todo esto. Sí, sí. Vale, perfecto, genial. Es que de repente vi que te ponías serio y digo, pues no me había dado cuenta. Vale, vale, vale. Estupendo. Bueno, yo creo que volvemos al tema de siempre, ¿no? Que es que yo no estoy en la cabeza de nadie. Entonces, ¿cómo puedo saber si una persona tiene una percepción del tiempo diferente? ¿Sabes? Más allá de la parte simbólica, de lo que se haya escrito sobre el tiempo. Joder, no sé, desde luego el tiempo es relativo, ¿no? Eso está claro. Entonces, será relativo en todas sus variables, pero yo no lo tengo nada claro eso. ¿Tú qué opinas? No, no lo sé tampoco. Lo que no entiendo, como tú bien dices, cómo cualquier estudio científico, cualquier literatura científica puede saber cómo experiencia el tiempo cualquier persona. O sea, porque tú puedes medir ciertos correlatos por neuroimagen, como hablamos la otra vez, pero Ujú, cómo al final la percepción del tiempo es prácticamente eh, uno no puede meterse en la cabeza de nadie, como tú bien dices, y el paso del tiempo es puramente subjetivo. Pero bueno, de todas formas, si decimos que el paso del tiempo es subjetivo, ya estamos diciendo que no es una realidad objetiva, ¿no? De alguna forma. exacto, yo creo que el tiempo y la percepción del tiempo va ligada a la memoria, absolutamente, ¿no? O sea, Sí, por sí. eso yo creo que siempre tenemos la sensación de que cada vez los años pasan más rápido, de que entonces yo creo que la experiencia de tu tiempo es la cantidad de memoria o de la cantidad de cosas que puedas recordar de la última hora, por ejemplo, ¿no? Es lo que va a hacer que tú recuerdes esa hora como más larga o más corta. Sí, la vida pasa más rápido porque cada memoria es una fracción menor del conjunto de memorias que tiene almacenada, por así decirlo. Eso no lo tengo claro, la verdad. Eso es una cosa que me he planteado muchas veces y es decir, realmente qué es el efecto y qué es la realidad, ¿no? O sea, de verdad cada vez archivamos menos o en proporciones menos lo que tenemos o cada vez nos da la sensación con respecto a lo que hemos recordado que estamos metiendo menos información. No sé si me estoy explicando. No, si te estás explicando. Yo creo que yo creo que es que o sea, metes la misma información, pero creo que pasa, la analogía buena sería una biblioteca, ¿no? Tú tienes una biblioteca con Ujú. la abres y tiene una semana, pues tienes una estantería con 20 libros. Cuando la estantería tiene, o sea, cuando la biblioteca tiene 10 años, hay tantos libros que cada libro representa una pequeña fracción de la totalidad de los libros que hay. Si cada Sí, memoria se conceptualiza como una especie de cúmulo de acontecimientos que siempre recreas cuando lo evocas, ¿no? Es una sí, unidad de algo. Entonces, si una unidad de algo, cuanto más unidades haya, menos es en relación al total. Y aquí casa un poco con la naturaleza propia de la memoria, ¿no? Que parece ser que incluso la propia palabra, que es recordar, implica una reconstrucción, una recordación, ¿no? Que corda es como cuerda, ¿no? Es como eso es como una construcción. Entonces, tú sí, cada vez que lo evocas, estás reconstruyendo el recuerdo en sí. Y lo, y lo, eh, y lo pervierte, vamos a decir, con tu situación actual, ¿no? Entonces, esto casa con la naturaleza del tiempo como ilusión, porque si solo vivimos el presente y los recuerdos son reconstrucciones, exacto. más a tu favor, lo que has dicho, más queda claro que lo que existe es el presente siempre, es imposible que exista otra cosa. Esto es un cliché de frase de taza de Mr. Wonderful, pero es cierto. Todo Sí, lo que y está es escuchando, infinitesimal además. infinitesimal, bueno, pero es que esto ya es tela, porque si es infinitesimal, ¿cuál es la unidad mínima perceptible de tiempo? ¿Cómo tú defines el presente infinitesimalmente? ¿Cuál es la fracción de tiempo que consideras Ninguna. presente? No, es como por ejemplo, imagínate que, vale, imagínate que tiras una manzana hacia arriba y llega un momento que baja, ¿no? La Ujú, física nos dice que en un momento la velocidad va a ser igual a cero, ujú, la distancia va a ser igual a cero, que es cuando empieza a bajar, ¿no? ujú. ¿Y cuánto tiempo está parada en el aire? Es infinitesimal. Sí, vale, ok. Entonces el Yo flujo creo del que con tiempo es el presente como concepto pasa lo mismo. tú dices que el flujo del tiempo es una reconstrucción cerebral, pero, vale, pero ¿cómo? Al fin y al cabo, cuando una manzana está cayendo, ¿no? Pasa ¿Sí? menos tiempo, estamos hablando de tiempo, al final estamos metiendo la definición en la propia recreación, pero Ujú. si el tiempo en el que está en el aire es mayor, por ejemplo, porque ocurre una desaceleración, ¿no? Una estabilización y luego una bajada. Aquí está más tiempo que en uno de estos momentos de aquí. Eh, no sé por dónde iba el tema, pero ¿cómo mides la fracción mínima de tiempo para decir está arriba? Claro, es que no se puede, tiende a cero, tiende a ser. O sea, Tiendo a cero. Entiendo. claro, no vas a encontrar una unidad, ni una fracción de unidad que te diga el tiempo que está la manzana parada. Es cero en realidad. Pues entonces está clarísimo, según lo que tú dices y lo compro, que el tiempo obviamente es una ilusión. Sí.
El tiempo lo es, porque volvemos a lo que hemos dicho, que es infinitesimal, ¿no? O sea, no sabemos si está acotado en un principio, si estará Vale, acotado en un final, vale. ¿Y pero tú no desde crees luego, perdón, pero te dejo seguir, pero te meto una nueva incógnita. y ¿Tú no si crees viene, que viene. infinitesimal e infinito son en cierto modo incompatibles? No, ¿por qué? Porque si infinitesimal implica que no hay una unidad de tiempo, ¿cómo las haces cumulativas para que dé un infinito? ¿Cómo las apilas para que dé un infinito? Mm, claro. Claro, claro, es que realmente no son unidades, es que las magnitudes físicas, ¿no? Es que no son unidades como tal, ¿no? No estás contando personas, estás contando un trozo del espacio-tiempo que tú estás diciendo esto es un metro, esto es un segundo, esto es un grado, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, entonces, pero tienes que asumir que es un intervalo matemático, o sea, es Ok, un tiende a el infinito, ¿no? O tiende a infinito que cero. hay entre lo que tú llamas cero y lo que llamas uno. Esto es concepto matemático de tiende a cero. Sí. Ujú. Vale, aún así, O sea, el presente tengo claro que no, que existe lo que nosotros queramos considerar simbólicamente que es el presente, porque el presente no existe como tal, ¿no? O sea, porque en lo que yo digo la palabra presente, ya lo la presente, primera sí, sí. sílaba se ha ido al vacío del pasado, ¿no? Entonces, es una Vale, ilusión de pasado, vale. ¿no? Sí, 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 te lo compro. Lo que, claro, lo que a mí me peta la cabeza es con el. Si estamos de acuerdo que según la física, la clásica, ¿no? La mecánica Sí. clásica. eh, es la mecánica clásica, no me he equivocado de nombre, ¿no? Yo creo que sí, la mecánica clásica, ¿no? Que Sí, sí, las está leyes la de cuántica y Newton. la clásica, coño, ahora mismo tengo la cabeza por ahí. Sí, Vale. sí, sí. Parece ser que el espacio-tiempo es una unidad, ¿no? Eso más o menos hasta ahí parece ser que se ha demostrado, o por lo Ujú. menos de consenso, la teoría más válida. Si el espacio-tiempo es un bloque, eh, podemos decir, y vuelvo a lo mismo, ¿vale? Que cada fracción, cada ajo en ese bloque es un momento. Pero es que tú el momento lo puedes reducir tanto que no hay una posibilidad de hacerlo cumulativo. Es decir, imagínate que el momento infinitesimal es tan fino, o sea, es tan inmesurable Sí. que no puedes ponerle un punto de grosor al tiempo, por así decirlo, ¿vale? No puedes darle una densidad. ¿Cómo lo haces? Cumulativo para que sea el espacio-tiempo un bloque cuatridimensional, porque se supone que es así. ¿Cómo construyes ese bloque sin una materia prima que sería cada momento, ¿no? Es complicado de concebir. Uf, pero yo creo que se aplica a todo, ¿no? O sea, lo mismo se debería aplicar al volumen, o sea, al espacio, vamos, quiero decir. Sí, 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 al espacio pasa lo mismo, ¿vale? El espacio también se puede concebir. Podríamos decir desde un punto de vista más simbólico matemático que el infinito se compone de un infinito cero. Vale, pero es que se está haciendo como una especie de, no una definición circular, pero sí un recurso circular en el sentido de igualar a infinito a cero por un extremo, ¿no? No sé si me estoy explicando. No, por dentro, quiero decir. Mm, O mm, sea, claro, si contamos el número de fracciones sí, de una función, ¿no? Es el espacio-tiempo, podría ser cualquiera. El número de puntos que hay dentro es infinito, sí, 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 ¿no? sí, Y el grosor de esos puntos es cero. sí. Entonces, en Vale, cierto modo, el infinito se compone de infinitos ceros. maravilloso. Me parece muy bonito lo que acabas de decir. Me parece muy bonito. Seguramente al revés se puede componer también, ¿no? Que el cero se hace de infinitos algo, pero yo ahora mismo no lo veo, la inversa. Pero sí, creo que tienes Ujú, razón en que es circular. ujú. Sí, como que tender a infinito y tender a cero son dos caras de la misma moneda. En Sí, algún eso, modo, es una sí, fumada, ¿eh? Es una fumada, pero yo digamos creo que que sí. ujú, para tú, claro, de hecho, tiene sentido en cierto modo, porque si tú compones el infinito a base de unidades de tiempo absolutamente ridículas como 0,0000000 elevado a tal uno, Ujú. el sumatorio de todas esas fracciones nunca va a ser infinito. Sí, es verdad, es una paradoja. Entonces tiene que ser cero, o sea, es como una especie de vuelta al estado primigenio del propio número, ¿no? Es absurdo. Sí, sí, sí. Mm, Bueno, es que al final, realmente, claro, ¿no? Quiero decir, volvemos a la fracción de 1 partido a cero infinito, 1 partido infinito cero, ¿no? O sea, Sí, 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 es, sí, estamos. en Sí, sí, cierto sí. modo sí que es circular. Tremendo, tremendo. Claro, es que en este tipo de conversaciones cuando se te corta la digestión, ¿no? Y no tienes ya ganas de comer. Y dices, Sí, total, ¿para qué? sí, sí, sí. Y ahora estaba pensando mientras hablaba, ¿no? Que esto podría ser una definición un poco más matemática de lo de que el Mm, tiempo es relativo y tal, pero mm, luego las hay también bastante simbólicas, ¿no? Y es como, por ejemplo, el otro día en Canarias, ujú.
¿Eso que incluye? Puede ser desde hace 5 minutos a hace 5 años, ¿no? Mira, yo de hecho aquí, sí, sí, bueno, totalmente, totalmente. Me encanta esa Abarca todo el pasado ambigüedad. o todo el tiempo, de hecho. Pero aquí hay una cosa que tú dices, has distinguido entre la concepción matemática y la simbólica, por ejemplo, del tiempo, ¿no? Sí. Vale. Es lo mismo, o sea, realmente las matemáticas utilizan números que son símbolos Ujú. representativos de un aspecto de la realidad. Entonces, la paja mental que no acabamos de hacer con el infinito y el cero sigue Sí, siendo simbólico, o sea, simbólico. Lo que pasa es que, sí. digamos que la simbología matemática tiene una mayor tradición que permite un despiece, un afinamiento del proceso simbólico, ¿sabes? Ujú. Que está muy bien desgranado. O sea, el cero del cero al infinito hay una serie, están todos los números, ¿vale? Y permite una flexibilidad en simbología. Sin embargo, estamos hablando de símbolos o de conceptos mucho más abstractos y menos acotados. No se pueden hacer operaciones simbólicas, no sé si me explico. Habla Mira, vamos a decir, es complicado formular una teoría matemática mediante abstracciones filosóficas porque la simbología filosófica no es tan afinada como la matemática, pero también es simbología. Sí, y seguramente también sea un poco viceversa, ¿eh? Seguramente Mm. desde la abstracción numérica más absoluta, más extrema, sea difícil formularlo de forma verbal, ¿no? Mm. Ahí volvemos al tema de la ciencia de las letras, ¿no? Es imposible por ahora, afinar o, de hecho, hacer vista de águila o de pájaro con los números para filosofar o para hacer letras, ¿no? Porque abarca tantas variables que los números se quedan cortos. Sí. Y de hecho, mira que tenemos unos números muy buenos, ¿no? Porque una cosa que he pensado muchas veces Mm. es que probablemente, bueno, a mí si me preguntas cuál es el mejor invento de la humanidad hasta ahora, yo te diría que los números arábigos. O sea, imagínate el proyecto Manhattan Ujú. con números romanos. O sea, hacer funciones, o sea, Ah, bueno, intentar ya, tócate los huevos, que va, que va, que va, que va. cargarte un átomo, ¿no? O sea, es que es impensable absoluto. O sea, el aporte del número cero a Sí. la humanidad es un salto de gigante. Es que incluso yo cuando voy a escribir un número romano, siempre tengo que pensar que va el palito o la X cuando quiero decir nuevo, que iba antes, ¿no? Y siempre hay Sí, una sí, sí, sí. dislexia. O sea, no, imagínate, ponerte a hacer operaciones que nunca las hemos tenido que hacer nosotros, pero eso, ¿no? Sumar x, x, x y v más Sí. l, c. No, nada, es inmanejable, tío. Te veo un poquito a la izquierda. Así, sí, me he ido, Te ha ido hacia allá. he ido desplazando de Hacia la que me izquierda. explota la cabeza. Pero sí, volviendo a lo que te acabas de decir, es que justo lo que hemos hablado antes, es que la numerología romana, al usar letras, no permite profundizar en el valor de cada letra, por así decirlo. Mientras que un número lo que está haciendo es fraccionarlo. Y tú al fraccionar puedes operar a un nivel más infinitesimal o un nivel más, digamos, más quirúrgico, ¿no? Mientras que Sí. los conceptos son lo contrario, son etiquetas que abarcan abstracciones muy amplias, ¿no? Y los números se usan para operar dentro de áreas muy pequeñas de esas abstracciones. Y esa dualidad es necesaria, pero es la misma. O sea, al final creo que lo que se está haciendo con la letra y cuando hablas de según qué tipo de lenguaje, está operando con abstracciones de la realidad Ujú. y cuanto más concreto, más fino sea el lenguaje, más puedes profundizar, ¿no? No sé. Sí, yo creo que es que al final el lenguaje nos posee, ¿no? Y estamos limitados por él. O sea, por eso también creo que el avance científico en todas sus áreas o humanístico Mm, tiende a converger y tiende a ser exponencial, ¿no? Porque al final todas estas cosas que se han ido inventando ujú, nos hacen ser cada vez más competentes todos, ¿no? O sea, a pesar de lo que ibas, yo creo que ibas por ahí antes, en el sentido de que nos han compartimentalizado mucho a todos, de forma que somos de ciencias o de letras, ujú. a pesar de eso, de que cada vez somos más especialistas, el conjunto del saber de la humanidad es cada vez más grande, ¿no? Y cada vez tenemos más recursos, entonces cada vez podemos dar saltos más importantes. Totalmente, totalmente. Pero es tremendo cómo se puede conectar el tema del tiempo con la simbología en matemáticas. Es que está todo conectado, tío. Sí, 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 Creo que voy a ir a la cocina por el gorrito de aluminio y vuelvo, tío, porque si no. totalmente. Yo creo que vamos a tener que hacernos una medida, ¿eh? Vale, mira, pues como colofón a lo del tiempo, a lo de la primera pregunta, fíjate, ya llevamos 10 minutos por lo menos. Cuando quieras parar, me avisa, Venga. porque si no, ya sabes. Oye, te voy a decir, me estaba acordando, cuando empecé a investigar todos estos temas de la alta capacidad, que le pedí a ChatGPT que me examinara y cosas así, en fin. Ujú.
una de las preguntas, le pedí que me hiciera preguntas simbólicas, ¿no? O sea, bueno, de pensamiento lateral. Y Ujú, una que me hizo mucha gracia es imaginarte un universo, o un ujú. mundo, en el que el lenguaje no tiene los números ni las fórmulas matemáticas. Solo hablamos de o sea, el aspecto matemático del lenguaje, ¿no? Sí, o sea, no tenemos palabras para nombrar, no tenemos el concepto de número. Vale, ok, Y ok. es muy loco en realidad. O sea, es que los necesitamos absolutamente para todo. Pues fíjate, sí, pero parece ser, ¿no?, que en la historia de la humanidad los números se inventaron para cuantificar cosas muy concretas, ¿no? Para hacer cosas muy prácticas, ¿no? El tema del intercambio del comercio y el contado del ganado, por ejemplo, ¿no? Bueno, Luis, pero yo creo que eso probablemente sea que se inventó la forma de escribir los números, ¿no? De hecho, se cree que Ujú, la escritura se inventó para contar, ¿no? ujú. Pero mucho antes de eso estaría el concepto de números, ¿no? O sea, el concepto de proporción, por ejemplo. O sea, que si, exacto, que si yo tengo dos vacas, tengo el doble que tú que tienes solo una, ¿no? Y que si yo tengo tres, tengo más que tú que tienes dos. Claro, tío, es que esto es otro tema que creo que es lo mismo del espacio, ¿no? O sea, al final esto tiene que ver con el espacio, porque el fraccionamiento que se hace del espacio es lo que ocasiona que que existan los números. Al final es un reflejo de la realidad, pero tú, Ujú. cuando parte, esto ya es, bueno, esto es para otro tema, ¿vale? Cuando tú partes del mundo en entidades funcionales, ¿vale? Sí, Estás fraccionando, como tú dices. Lo que estás haciendo es fraccionar la realidad. Cuando, arbitrariamente, además. mm, de forma operativa para el ser humano, ¿no? Sí, eso es. Ujú, vale. Y tú dices, tengo dos vacas. Vale, lo que tú estás haciendo, cuando tú conceptualizas dos vacas, estás delimitando, como tú dices, arbitrariamente, la última partícula o átomo de la vaca del primero del aire siguiente. Estás Eso haciendo una es. línea imaginaria y diciendo, esto que rodea a la vaca es un concepto que yo necesito conceptualizar para gestionar, ¿no? Y con esta vaca pasa igual. Entonces, la numeración nace como necesidad operativa. Sí. Y si no hay esa necesidad operativa, no cabe la numeración, pero en el universo que te plantea ChatGPT, ¿cómo no vas a tener numeración si existe el espacio? Y entonces creo que es incompatible que si existe el espacio, lo que acabamos de decir, y tú tienes que operativizar ese espacio, sin números se me hace complicado. Es complicadísimo y al final es un dilema sin solución, ¿no? O sea, a mí lo único que se me ocurrió, por ejemplo, es que si tú quieres ir a un bar y pedir cervezas para todos tus amigos, Mm. no puedes decir, oye, dame 17 cervezas, no, sino yo quiero una cerveza, Luis quiere una cerveza, Pepito de los Hostia. Ángeles quiere una cerveza. Vale, vale, vale. Ni siquiera es una cerveza, es No, claro, quiere es que eso. cerveza, ¿no? Y Claro. ahora que me acuerdo, la siguiente pregunta que me hizo era un mundo en el que no existe el concepto de pasado. Y ya ahí sí que es todo loquísimo. O sea, ¿hasta qué punto nos estamos metiendo en conceptos que son inherentes al propio pensamiento, ¿no? O Y a la sea, existencia, ¿no? sí. Creo que es que es probable que un universo en el que no exista los números y el pasado sean prácticamente imposibles, ¿no? De alguna forma. Desde luego no habría carreteras, ni No, no. Tesla, ni, Bueno, ni bueno. nada de eso. Pero es que suerte si hay vida, es que eso es. ¿Tú Sí, crees sí, que sí. puede haber universos en los que el tiempo sea estático? Por ejemplo, imagínate, ¿no?, que nosotros experimentamos un flujo, pero como tú bien dices, si el tiempo es infinitesimal, ¿habrá universo estático? Uf, joder, ni me había planteado. Yo tampoco, pero es que de Eh, repente, como ha salido el tema. Sí podría pasar, creo yo, Mm, que hubiera seres, o sea, hubiera inteligencia que no mm, tuviese la percepción del tiempo, ¿no? ujú. Bueno, eso lo habrá ya, ¿no? O sea, que existirán. De hecho, yo creo Puede que ser, a más potencia cognitiva tenga un ser vivo, más capacidad de recreación temporal tiene, pero no deja de ser una ilusión, como hemos dicho al principio, ¿no? claro, claro, No sé claro. O si sea, va. Sí, sí, sí. que esa ilusión evolutivamente se podría haber reconstruido de otras maneras, ¿no? De una manera que a lo mejor Uy, pues fuese, sí. Sí, 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 sí. que fuese estática o que fuese incluso lateral o... Hostia, qué bueno, no había pensado en eso. Claro, habrá algún ser vivo que, que experimente el tiempo incluso de forma lateral y todo abarcante, ¿no? O sea, como una especie de flujo continuo en el que tiene en cuenta todo, casi todo lo que le conviene, por así decirlo, ¿no? o las pocas cosas que puedo tener en cuenta, porque probablemente serán matrices mínimas, ¿no? Sí, 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 Yo creo incluso. que sería un pensamiento muy algorítmico, ¿no? En plan, si hago esto, creo que pasará esto, no sé por qué, porque no tengo la conciencia de que otras veces que lo he intentado me ha pasado lo otro, ¿no? Hostia, Dios, espérate, está abriendo un melón, tío, porque claro, esto, por ejemplo, las medusas, ¿no?
es comportamiento puramente algorítmico, o sea, es input, ¿no? Movimiento de una ola, ¿no? Sí. Pues si percibo un movimiento por aquí, un cambio en la, digamos, en la presión del agua, yo me voy hacia aquí, ¿no? Y no hay un proceso consciente. La acumulación de variables, ¿vale? Ujú. Es lo que provoca la necesidad de una mayor carga de procesamiento aquí, ¿vale? Para poder responder a un mayor número de variables. Y eso es la conciencia. Quizás la concepción o la conceptualización del tiempo, o la percepción misma del tiempo, mejor dicho, sea una necesidad de integrar un mayor número de variables. Es decir, yo no puedo asumir, para yo dar un output, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy hablando ahora, ¿vale? Y estoy generando un pensamiento. Ujú. Para producir un pensamiento, en cierto modo, sofisticado, necesito un tiempo, una dilación que me permita integrar todo lo que estoy pensando. Si a mí no Sí. me hiciese falta ese tiempo, no lo percibiría. Es resultado de una necesidad y probablemente el paso del tiempo humano, o sea, el flujo del tiempo, digamos, la extensión que percibimos, ¿no? La Sí. extensión de una vida dependa exactamente del tiempo necesario para procesar los inputs, ¿no? De alguna forma. Sí, o sea, que percibamos el tiempo que nos es operativo, ni más ni menos. Correcto. Bien visto, sí, 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 seguramente. Mm. Seguramente, Sí, porque si sí. no es necesario, de hecho es evolutivamente redundante y todo lo que consume energía y es redundante va para afuera, siempre, sin excepción. Casi siempre, Sí, sin exacto. excepción. Yo creo que hay matices ahí, pero Sí, 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 sí. en principio no tiene sentido, ¿no? Que nos esforcemos una cosa que además nos debe costar muchísimo. O sea, le debe costar muchísimo al cerebro organizar temporalmente, entre comillas, ¿vale? Eh, claro, los recuerdos, ¿no? Es decir, pues cuando yo me operé en apendicitis fue después de las vacaciones que tuve en Sierra Nevada, por ejemplo. O sea, eso no debe ser fácil para el cerebro hacerlo. Claro, es que es que y ¿sabes lo que? Como tú bien dices, me da mucha entre pena y rabia un poco lo poco que pensamos en esto, o sea, lo impresionantemente complejo que es cualquier cosa banal y como tú has dicho, ¿no? De que cuando te en Sierra Nevada te pasó esto, lo costoso que es la recreación mental de ese evento y lo poco agradecido que estamos de todo, ¿sabes? Porque realmente todo es súper complejo, tío, y si lo piensas tienes que decir: "Madre mía, qué maravilla, ¿no? Que puedo hasta pensar". Claro, pero es que si no pudiera pensar, pues tampoco. No, o sea, el otro día lo hablamos de lo absolutamente improbable que es que tú nazcas, ¿no? En el sentido de la cantidad de super tatarabuelos que necesitas, que es Ujú, loquísimo, ¿no? Y que ujú, ninguno de ellos muriese de una meningitis con un año, o sea, es verdad, ujú. pero claro, pero es que ¿Tú si no eso no piensas hubiera pasado, tú no piensas a veces que es mucha casualidad? Yo lo pienso, que es mucha casualidad. Incluso, me cuesta reconciliar una cosa, ¿no? Que es la sintiencia, sí. ¿vale? O la capacidad de sentir, la existencia como sensación y Ujú. la improbabilidad de existencia. O sea, parece ser que es tan improbable pero la sintiencia abarca tanto que es como todo. Es decir, es prácticamente improbable que yo exista. Sin embargo, estoy aquí y mi lucidez comprende mucho. Es decir, la percepción es grande, es abarcante. De hecho, se analogiza mucho en las filosofías orientales con la luz, ¿no? Con la iluminación. Vale. Y, y parece ser que es mucha casualidad, ¿no? Como que, joder, estoy percibiendo todo y no soy consciente del tiempo anterior al nacimiento ni el tiempo posterior al nacimiento, sino que es un presente casi eterno. Aún así es casi improbable. Entonces parece que hay un choque conceptual ahí entre la improbabilidad de existencia y su abarcabilidad, ¿no? Sí, y yo creo que ahí entra Dios, ¿no? O sea, creo que es uno de los motivos que habrá hecho que el ser humano, desde mi punto de vista, invente la religión. Bueno, yo creo que las religiones, en cierto modo, se han inventado. Es decir, incluso aunque sean verdad, o sea, alguien ha tenido que hacer esa cognición, ¿no? O sea, y pensar cómo entra Dios en la vida y tal. O sea, eh, claro, pero es que si lo Sigue, sigue, piensas, yo creo que sé por dónde vas, no te claro, cortes. si tú crees que la vida es puro azar, como creo yo, Ujú, eh, te puede abrumar pensar lo improbable que es que exista y sobre todo eso va en contra también del sentido de la vida, ¿no? ujú. Es decir, si soy una mota de polvo en un universo, en infinitos multiversos incluso, ¿qué más da lo que yo haga? O sea, ¿qué va a quedar de mí en 2 generaciones? O sea, entiendo que tiene mucho que ver
con permanecer, ¿no? Hay una palabra para decir esto, o sea, la trascendencia. Sí, sí, Yo sí, creo que totalmente, totalmente, esa es la palabra. ya nos metemos en el tiempo simbólico, ¿no? En el tiempo filosófico y artístico. Sí, sí, de todos modos, claro, uno puede, mira, podríamos filosofar más sobre, o sea, podríamos ponernos abstractos, pero si queremos un consuelo científico a esto, podríamos pensar que incluso tú estabas hablando desde un punto de vista casi ateo, ¿no? Agnóstico, ateo, de Ujú. que la existencia es probabilísticamente ridícula. Ok, pero estamos aquí. Tiende a cero. ¿Tiende a cero? Sí, sí, totalmente. Tiende a cero, pero vaya, tremendo. Es que no, es casi imposible. Sin embargo, estamos aquí. Y tú puedes, de hecho, es coherente que si tu percepción inicia la percepción del tiempo, el tiempo se recorte por los lados, de forma que no exista, ¿no? Es decir, no tenemos ni el pasado desde que tú existes, ni el futuro. Entonces, ahí no hay percepción, no hay tiempo. Por tanto, es lógico que casi infinitesimalmente no existas, pero en el momento en el que existes, comprende todo el tiempo. Sí, es un cero, ¿no? Una nada, porque es infinitesimal, pero que a la vez lo es el todo. Ujú. Cero y todo, volvemos a lo mismo. Sí, 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 sí. Es nuestro mundo, ¿no? Ujú. Sí, sí, Nuestro sí. mundo es una gota. Y por eso no creo en la reencarnación, pero creo más que cuando era más joven. Fíjate, o sea, muchas veces el reflexionar más, en vez de quitarte posibilidades, te las suma. De la O suma, sí, te las suma porque uno se da cuenta que sabe tan poco y se da cuenta de que este razonamiento mismo, ¿no? El hecho de que el infinito hacia ambos lados del presente sea inexistente para uno mismo, implica sí. que si infinitesimalmente nunca va a pasar, pero de nuevo pasa, ahí de nuevo no hay un lapso, es instantáneo Mm, para él, sí. ¿no? Y ese tipo de reflexiones son científicamente coherentes y a la vez consoladoras, ¿no? Sí, a ver, sí que lo son, pero tampoco son necesarias, creo yo. A mí me gusta pensar que soy asa extremo, ¿eh? O sea, joder, pues vive tu vida, que es que lo más probable es que no lo hubieras tenido. O sea, No, sí, eh, sí, no son incompatibles, o sea, de hecho, ambos son ejercicios mentales, no lo sabemos. O sea, quien diga que sabe efectivamente no puede. Pero bueno, quizás sí, puedes pensarlo. La cosa es estar a gusto, ¿no? Con esa conceptualización, con cualquier interpretación que tú adoptes, ¿no? Un poco. de hecho, que aún no lo hemos hablado, si pones en una parte como motor del mundo a Dios y en otra parte pones al azar, yo siempre llego a un círculo. Siempre llego a un círculo de, bueno, si existe Dios, ¿por qué existe Dios? Por azar, ¿no? Y si existe el azar, ¿quién lo movió? Dios, o sea, entonces son unas cosas que al final probablemente escapa a nuestra Es capacidad, desde incluso luego nuestra irrelevante, ¿no? Incluso capacidad empírica. quizá la distinción no tenga, no tenga sentido plantearla a veces, ¿no? Sí, pues Es decir, si probablemente. llega a la conclusión de que no, de que es circular prácticamente, es una pregunta que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Eso creo yo. Desde luego, lo está desde el punto de vista empírico. O sea, primero porque es que creo que es una cosa que también desde el punto de vista del pensamiento, de la epistemología, es imposible demostrar que algo no existe, ¿no? O sea, me encantaría que alguien me demostrara que no existen los unicornios. O sea, ¿cómo haces eso? Vale, pero tú dices, lo dices por Dios, ¿no? Bueno, sí, incluso por el azar, que también es una cosa que ojalá algún día lo podamos hablar también. Sí. Volvemos a cosas que no. Es que, es que trascienden nuestra capacidad, creo yo, de raciocinio, ¿no? Y son cosas que o existen o no existen, pero es que Es que yo probablemente creo nunca que, podamos demostrar ni una cosa ni la otra. mira, probablemente, y no sé si estará de acuerdo, porque esto tampoco, yo no estoy seguro, pero me da la sensación de que la gente, las personas que escribían los textos bíblicos o religiosos, eran personas, eran filósofos, prácticamente, ¿vale? Lo que pasa es que creo que en cierto modo igual dogmatizaron cosas porque no se le puede pedir a todo el mundo que dedique toda su vida a filosofar, ¿no? Y a llegar a conceptos como el cero tiende al infinito o la nada y el todo pueden ser definiciones circulares, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué se hace? A veces se me traba la lengua. Se antropomorfiza, ¿vale? El concepto de deidad se escribe en una escritura, ¿no? En un libro, y se proporciona como una especie de revelación vicaria o indirecta para que la gente no directamente lo encarne como una narrativa, porque tú no puedes pedirle ya te digo, es que es normal, incluso nosotros que tenemos tiempo libre. sí. Imagínate un tío que trabaja de sol a sol, lo que sea, o que está ocupado con cosas que no.
o que, bueno, no todo el mundo tiene esa capacidad de atracción, ¿no? No es imposible tú por ti mismo llegar a este tipo de conceptos que te hacen decir, oye, pues hay algo más que yo, ¿no? Al final uno tiende a individualizarse como una especie de, y volvemos a lo mismo, ¿no? A la separación funcional del resto del universo, ¿no? Y se ve como un ente aislado. Pero la sobreposición a esa distinción arbitraria probablemente sea lo que algunas personas simplifican como una deidad, ¿no? Y dicen, bueno, toma, esto es Dios, no te rayes, ¿sabes? Es una persona que está ahí vigilando por ti y cuando muere vuelve al cielo. Y a lo mejor es una simplificación, ¿no? Al final es el comodín del público. Ujú, ujú. Sí, y es lo que suele pasar en estas discusiones, ¿no? Al final siempre llega un punto, llega a un impasse en el que se suele decir algo así como, bueno, es cuestión de fe. Eso es. Ya está, o sea, es como, hasta aquí hemos llegado. Ha estado muy bien este ejercicio de razón, ¿no? Pero no llegamos a más, nunca nos vamos a poner de acuerdo, pues venga, pues perfecto. Claro, claro, es un ejercicio de fe, pero bueno, yo, mira, la fe muchas veces tiene como una mala publicidad, porque parece como Sí, una especie de, ¿verdad? Como una especie es una de facto palabra, vacío improbable. Esta es una palabra manchada. sí, Y realmente lo que estamos hablando es tu definición, la que has dado tú, que es llegado en un punto en el que ni siquiera podemos probabilizar cualquiera de las alternativas, cada uno que viva con la percepción que más se acople a su vida o que mejor la pueda hacer, o que más la pueda facilitarnos la palabra, ¿vale? Pero sí, la que más le acomode, porque igual tampoco necesitas la que más te facilite la la que palabra, más la te acomode, vida, ¿no? efectivamente, la que más se acomoda a tu vida, exactamente, y eso es Es la como fe. al final, porque uno es de un equipo. Mm, Desde luego yo no soy de mi equipo porque me parezca que sea el que juega mejor, es el mío claro, y ya está. Sí, claro, claro, claro. Pues fíjate, al final creo que hemos atado percepción del tiempo, fíjate, una pregunta. sí, Percepción del tiempo, espacio, delimitación del espacio, la ficción del espacio y del tiempo, la simbología, y la cómo la simbología. simbología es parte de la percepción del espacio-tiempo, y qué es el concepto de Dios y cómo se enlaza con la numerología, ¿no? Con los ceros y el infinito y todo. Y déjame llevar el tiempo también un poco hasta el punto histórico, Mm, eh, y que también lo enlazo con la fe, ¿no? Y volvemos y cerramos el círculo. ujú, Eh, claro, hay muchas cosas en las que realmente ponemos fe y no nos damos cuenta, ¿eh? Porque yo en la vida, yo nunca he visto un átomo ujú. Sí, sí. y estoy absolutamente seguro de que existen. Sí, 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 totalmente. Cogito ergo Tengo, sum. claro, probablemente tengo más fe en el átomo que el Papa en Dios, ¿no? O sea, y nunca lo he visto y lo mismo con la historia, ¿eh? O sea, al final la historia, o sea, podríamos estar viviendo perfectamente en Matrix o ¿cómo se llama esta película? Joder, el tipo que está en una, que se pasa toda su vida en una cúpula y es un programa de televisión, Ah, el el show de show de Truman. Truman. Mm, Claro, o sea, imagínate que la Segunda Guerra Mundial no existe, es como los Reyes Magos, ¿no? Es como, ¿cómo sí, se sí, dice sí, sí, esto? sí. Una... Sí. Bueno, es un ejercicio filosófico, ¿no? Es que al Claro, final hay uno que abarca todo eso, que es el zombie filosófico, que es que, bueno, no abarca tanto, ¿vale? Realmente yo creo que el principio que más lo define, o que mejor lo define, es lo que hablamos el otro día, el cogito ergo sum, ¿no? Ya está, sí. ya está. Hasta ahí, sí. Desde ahí podemos partir, ¿no? O sea, si no pensamos, no somos, no estamos hablando. Por El improbable que cerebro sea, te suena el cerebro de Goldman, ¿verdad? ¿no? Mira, esto mucha gente lo conoce, pero es un experimento mental, eh, ¿cómo se dice? Mental experiment, vaya, simplemente. Vale. Uno, ¿no? Se supone que matemáticamente ya partimos, bueno, de una premisa científicamente parece coherente, que es que la existencia del universo, ¿no? Es ¿Sí? un arrangement o una predisposición o un posicionamiento particular de muchas partículas, joder, vaya redundancia ahí, ¿no? Es como una combinación de materia, ¿vale? Una combinación. El Ujú. espacio y el tiempo son una recombinación determinada en un momento, ¿vale? Eh, el espacio como tal, parece ser amplio, ¿no? Por lo menos el requerimiento energético para desplegar un universo parece ser bastante, al menos a escala humana, bastante demandante. Sí. Sin embargo, sin embargo, la probabilidad de la recombinación de partículas que dé lugar a un cerebro humano que se imagine todo esto es mucho más sencilla. No sé si Es me más explico. sencilla porque es más pequeña. Hace falta muchísimo menos número de partículas y muchísimo menor,
menos variabilidad, recombinación de las partículas que Ah, existen, vale, sí. Sí, muchísimo sí, menos, sí. exponencialmente incomparable, para generar un cerebro simplemente que sea capaz de imaginar un universo que del universo en sí. Ya, pero si lo miramos desde el punto de vista de la entropía, ¿no? O sea, es mucho más probable que existan, pues, neutrones por ahí, que haya agujeros negros, galaxias, a que exista un cerebro humano, ¿no? Que cada neurona tiene además su... Buena vuelta de tuerca. Claro, a mí no me parece más, se me parece mucho más improbable que exista el cerebro, ¿eh? Que exista cada neurona del cerebro. Bueno, pero es que ya, sí, no, tu vuelta de tuerca es buenísima, nunca lo había pensado, pero también es verdad que estamos hablando de un universo en el que ya hay mucho cerebro. Entonces, quizá, por lo menos lo que estamos viendo, ¿no? Si nos ponemos desde el punto de vista del presente, en el que el universo ya está desplegado con su forma de vida asentada, Ujú. sí que es más económicamente energético, o sea, energéticamente económico, sin Sí, comparación ninguna, la producción de un cerebro, ¿no? O por lo menos, sí, claro, podemos hablar de simulaciones, ¿no? De simulación de tu simulación. A lo mejor sí que podría haber un cerebro mantenido que despliegue en un universo de alguna forma, ¿no? Y de hecho los videojuegos funcionan así, ¿no? A modo de renderización. El muñeco sí, se mueve y va renderizando el mapa en tiempo real. Lo que no se renderiza no se observa. Y la cuántica tiene mucho que ver con eso, ¿eh? sí, sí, es verdad. Sí, 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 al final es economía, ¿no? Ujú. O sea, Sí. la información está ahí, esperando a ser interpretada, ¿no? U observada. Eso es renderizar, al fin y al cabo. O por lo Mm. menos se parece mucho, ¿no? Hay mucho paralelismo. Entonces, bueno, aunque no sea cierto lo del experimento, lo del cerebro de Goldman, sí que es cierto, o parece ser cierto, que lo más eficiente es que no haya nada hasta que se observe, ¿no? Entonces, el experimento este que es ridículo de que si hay un árbol en un bosque y nadie lo escucha caerse, se cae o no, cuando tú eres pequeño, como, claro que se cae, ¿cómo no se va a caer? ¿Cómo no? O no, ¿eh? Es que es muy complejo, ¿eh? Mm, Sí, 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 totalmente. mm. Es un poco el borde del pensamiento. Por eso, También perdón, lo último es... ya, ¿te acuerdas el otro día que salió una de las preguntas de ChatGPT que decía pensamiento y vértigo? Sí, Esto es, esto es, sí. esto es. Sí, totalmente. No, Ujú, claro, es un buen concepto. ujú. Volvemos al impasse también, ¿no? Es como, sigo, sigo pensando o me pongo una peli. Eh, Me pongo a ver películas. pues mira, eso es una buena conversación. ¿Tú qué crees, tío? ¿Tú crees que Claro, cuando este tipo de pensamientos son normalmente atribuibles a filósofos, a gente que tiene tendencias filosóficas, ¿no? ¿Por qué esta gente lo hacía? Al final, Yo una vez escuché estudiando historia, o sea, yo creo que en el colegio, ¿no? Decía literalmente, estoy casi seguro, de que los griegos, como eran una sociedad agraria muy, muy avanzada y era esclavista, ¿no? Pues los señores que tenían esclavos para que les labraran el campo tenían mucho que hacer, ¿no? exacto. Yo creo que algo de eso hay. O sea, desde luego yo creo que Sócrates no pudo ser esclavo, ¿no? Si fuera esclavo no sería Sócrates. Hablamos de tener tiempo para pensar. Efectivamente, yo creo que es necesario, necesitas las dos cosas, que necesitas tiempo para pensar y necesitas inquietud. Mm, Y por eso totalmente. creo, y aquí cambio un poco de tercio total, Mm. por eso creo que estamos muy lejos de que la IA se rebele contra nosotros, porque lo que le falta es la voluntad de algo, ¿no? O sea, o la AGI, ¿no? O sea, si llegamos a la AGI, puede tener los medios físicos, incluso la gente que le damos todas las tierras raras y agua que tengamos, que fueran más Sí, que le damos un suficientes, cuerpo, ¿no? Robótica, sí, sí. y haz lo que te dé la gana con el universo. Es que probablemente la AGI dirá, yo, pues es que me da igual, o sea, es que yo no quiero resolver tus problemas de la vivienda, no quiero, no quiero saber quién va a ganar la liga dentro de 3 milenios, igual no me Pero, hace tío, nada. mira, esto es un tema aparte porque yo creo que la motivación forma parte del impulso humano, ¿no? No voy a decir emoción porque no sé si la motivación es una emoción desde el punto de vista definitorio, exactamente. Pero todo lo que es, eh, todo lo que es un impulso humano, incluyendo las Sí, emociones, porque impulso abarca más que emociones, ¿vale? Vamos a clasificar el sí, sí, impulso sí, sí, y... está en un estrato superior, ¿no? En cognición. Ujú. Entonces, todo lo que son las emociones humanas, me parece a mí, y tiene toda la pinta de que son atajos evolutivos o son como abstracciones inconscientes de procesos de racionalización que no pueden tenerse. Es decir, yo, por ejemplo, si me gusta alguien, no puedo, como ser humano, no tengo ni los recursos, ni el tiempo, ni la capacidad de racionalizar que necesito reproducirme, ¿vale?
porque mi ADN me lo dice. Entonces me creo una serie de impulsos que a nivel Ujú. subjetivo se interpretan como una emoción, pero son un atajo de racionalización o para evitar la racionalización que consume más recursos. Pero al fin y al cabo, lo que estamos haciendo con la reproducción es contribuir al proceso entrópico. Y una máquina o la AGI es parte del proceso entrópico. Entonces, si consigue racionalizar el trazado del punto A al punto B, quizá no le hace falta la emoción, ¿no? Pero es que sí, sí puede ser, ¿eh? O sea, claro, la cosa sería preguntarse si es posible tener algún impulso sin tener emoción, ¿no? Ujú. O si incluso, mira, esto, la filosofía hindú, no voy a decir, no me acuerdo mucho porque no la he leído, pero entiendo el concepto básico, que es el Atman, ¿no? Que es una deidad, que es el dios hindú. Estamos hablando del dios como hemos hablado antes, ¿no? Como un todo, ¿no? No como un dios Sí. conceptual. Como el demiurgo Ujú. griego, ¿no? El arquitecto bondadoso del mundo. Sí, pues sería una especie de. El ser humano, su conciencia, su emotividad, sería una especie de reseteo del juego en modo difícil, porque el modo fácil es muy aburrido. Vale. Ujú. Sin Sí, emoción no tiene sentido el proceso A a B, ¿entiendes? sí, 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 sí. El qualia es darle gracia, darle salsa al despliegue informacional que ya hay. Debe tener alguna función evolutiva, ¿no? Que tengamos la capacidad de raciocinio, de preguntarnos por qué estamos en el mundo, por qué Mm, existimos, si vale la pena reproducirse o no. Porque es lo que tú dices, es absolutamente ineficiente desde el punto de vista energético, es improbable desde el punto de vista evolutivo. Sí, tiene que tener algún sentido que nosotros no estamos viendo, ¿no? mm. Es que mira, ¿y conoces a Alan Watts? No, Vale, un filósofo, dio clases, no sé en qué universidad británica, pero era teólogo, ¿vale? Filósofo ¿vale? teólogo. Pero sus interpretaciones y sus clases sus lectures sobre el budismo, el taoísmo y tal, van por ahí. Dice, claro, yo cuando lo escuché la primera vez, yo no lo escucho mucho, lo he escuchado 2 o 3 veces, pero con el tiempo me acordaba de lo que decía y digo, coño, ahora entiendo, ¿no? Era que la vida es juego, ¿no? Que todo es un play, ¿no? Y hay que tomárselo con ligereza. ¿Por qué? Porque incluso si te vas al nihilismo más absoluto, al nada tiene sentido. Si nada tiene sentido y estamos aquí con lo ineficiente que es la existencia, debe ser, me siguen, ¿no? Sí, Debe ser por eso, porque algo, algo, no tiene, el principio generador del todo se ha dado cuenta de que es mejor algo que nada. Y algo no se experimenta si no siente. sí. Ujú. Sí, es verdad, no lo había pensado, pero es que no podemos tener una vida nihilista, no podemos tener una vida realmente sin ningún sentido, porque es que no comeríamos, nos mataríamos. O sea, no, Exacto, exacto. Pero es que es que incompatible de levantarse de todas la formas. cama es muy jodido. Ujú. De todas O formas, sea, creo que incompatible. Perdón, que te dejo, pero creo que en cierto modo el nihilismo va en contra natura y es por algo. lo es, sí, 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 totalmente. Mm, Totalmente. Sí, me gusta un montón el concepto, es que al final somos un videojuego, ¿no? Hemos venido a jugar y tenemos que pasárnoslo. Y yo creo que todos tenemos ese instinto de una forma u otra, ¿eh? Y unos podemos tener unos objetivos, ¿no? Pues hay mm, quien prioriza el pasárselo bien, la familia, el estatus, ¿no? Pero claro, la vida sin objetivos es inviable. Entiendo que debe ser un motivo de que uno acabe con su vida. O sí. sea, A gente que le pasa, pero también es verdad que yo creo que el principal motivo tiene que ser un imbalance químico de ese tipo de conductas. Pero bueno, eso ya podremos hablarlo de. sí, no, no, por supuesto, no, o sea, ni siquiera puede como que sea una causa normal de suicidio, ¿no? Pero que yo me imagino, o sea, la vida sin, como con los animales, pero entiendo que ellos tendrán eh, el instinto mucho más desarrollado que nosotros, y los instintos Sí, normales, ¿no? De sí, comer y sí. tal. Mm, Pero nosotros entiendo que suplimos esa falta con un instinto de videojuego. ujú. Sí, 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 sí. De objetivizar las cosas, ¿no? O sea, de hacer objetivos. Sí, de pasarte la vida, ¿no? Ujú, ujú. Sí, no sé. Sí, sí, un poco más racional, pero sigue siendo, fíjate, el marcarte objetivo y meta sigue estando mediado por un impulso dopaminérgico, ¿no? Me parece ser, por una especie de marcación de hitos, ¿no? Hacia una meta. Y aquí incluso entra el concepto del tiempo también, ¿eh? Ojo, ojo, porque Sí, porque hay como que volvamos ahí no salimos. sí, 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 hay que dosificarlo, ¿no? Hay que dosificar el placer. Por eso tampoco podemos ser 100% hedonistas, ¿no? No vivimos en una orgía, o sea, necesitamos dosificar Ujú, el tiempo en el que obtenemos placer, ¿no? Y necesitamos también placeres que sean más largoplacistas. ujú,
Ujú. La verdad es que al final todo llega, entiendo que uno tiende a pensar que hay un arquitecto del mundo, ¿no? Que Dios nos ha creado con unas reglas imperfectas, pero bueno, más o menos bien diseñadas. Pero es que, mira, es que precisamente eso, y yo, claro, si hay un Dios, el concepto que tengo yo es ese, como tú bien dices. No es otro, es simplemente una creación incluso en cierto modo bondadosa, porque las dificultades de la vida, Sí, si vamos a efectos prácticos, vamos a partir de la conclusión a la que hemos llegado, que la vida es una especie de juego. sí, Si tú juegas al GTA San Andreas con los trucos, te aburre a los 5 minutos. totalmente. Entonces, ese Atman que hablamos hindú o cualquier conceptualización abstracta que se haga, la máxima posible de esa deidad, va a intentar que la vida tenga el nivel de tensión justo para hacerla lo más intensa posible, ¿no? Sí, En sí, algún sí, sí, modo. sí, sí. Ujú, Sí, sí, sí. Hay un experimento, no sé en qué contexto lo leí, es como que, bueno, joder, y es un experimento súper famoso, ¿eh? Si son los años 70, cogían a ratones y los cebaban. ujú. Llegaba un punto que les daban absolutamente todo lo que necesitaban, ¿no? Era como, en este Ah, sentido, sí, lo conozco, sí. del exceso de la dopamina y todo este rollo, ¿no? Que Se llegaba un punto volvían apáticos, no se reproducían, se volvían estériles, llegó un punto que se mataban los unos a otros, entiendo que por aburrimiento puro, ¿no? O sea, llegó, claro, sí necesitamos, desde luego, bueno, y eso yo creo que es sociológicamente, necesitamos claramente la adversidad en la vida, ¿no? exacto. Y mira, aquí a ver qué opinas tú, porque, claro, yo tengo el conflicto cuando, por ejemplo, estoy en el parque con la perra, ¿no? A veces la llevo al parque de perros y veo como los perros, ¿no? Por ejemplo, juegan con los palos, ¿no? Lo que sea, con el juguete que le tiran, con el disco y tal. Y claro, si uno entiende un poco o han leído lo mínimo de biología, ¿no? Y de psicología evolutiva a nivel animal, ve que el juego es una especie de recreación o de simulación de situaciones necesarias para la supervivencia. Ejemplo de Ujú. caza, ¿no? Por ejemplo, Sí, ¿vale? sí, sí. Ok, pero si te La fijas guerra. también, la guerra, pero, pero la tasa de ocurrencia del juego en condiciones óptimas son mayores que la del hecho en sí. Sí. Entonces, aquí uno se plantea si el propósito de la conducta en sí es el disfrute del juego o la preparación para la conducta. Y me parece a mí que de una forma optimista y gracias a Dios, ¿no? Valga la alusión, es más bien eso, es más bien en el paquete del juego está incluida la guerra. Sí. Y el juego a mí es una cosa que me fascina. También cuando Mm. estudié la fisiología del sistema nervioso central, ¿no? La neurobiología y tal, que es verdad que el juego es una cosa que desaparece, porque ¿por qué todos los mamíferos, y bueno, incluso casi todos los animales tienen juegos menos el ser humano adulto? ¿Por qué no se desaparece el impulso de jugar que tienen los niños? ¿No te parece sospechoso, no te parece sospechoso que casualmente tú que eres un humano adulto no eres capaz de ver el juego que haces? O sea, tú dices que sustituimos los juegos por otros más complejos. Ujú. Yo creo que tú eres tu nivel de análisis. Puede ser. Puede ser, porque yo creo que otros, como tú dices, hay otros juegos sociales más complejos. Sí, o la vida como juego. Quieres Mm. decir eso, ¿no? Que pasamos a jugar la vida de verdad, la de pagar impuestos. Sí, o bueno, incluso a lo mejor algún organismo superior si lo hay, como la AGI, por ejemplo, Sí, puede decir, oye, esto es una forma de juego, ¿por qué el humano adulto es el único que se separa de esa sistemática o de esa dinámica? Es casualidad que seas tú el que lo diga, ¿no? sí, sí, sí. Mm, A ver, tenemos algunos juegos, ¿no? O sea, el deporte es juego, pero es curioso porque no tenemos esa necesidad que tienen. A mí es una cosa que no se me llama la atención de los niños, ¿no? De mm. donde hay tres niños y hay un palo, los tres niños juegan el palo, ¿no? O se dan con él en la cabeza, pero. Y los perros igual, pero nosotros, no sé, o Sí, no, igual no, sí, es verdad, es no verdad. Sí, sí, jugamos. sí. Es cierto, es cierto. Yo, independientemente de lo que te he dicho antes, también pienso que el humano deja de priorizar la recreación, ¿no? En pos de la practicidad, ¿no? Sí, por lo menos quita los juegos más abstractos, ¿no? Los juegos sí, más primitivos, podríamos decir. Los que más involucran, ¿no? Los sistemas instintivos, por así decirlo, ¿no? O Sí, más sí, sí, las sí. emociones, ¿no? Las Sí. reacciones.
Es posible, pero bueno, ya te digo, a lo mejor es un problema de seco, ¿no? De que intentas mirarte el ojo por dentro, que es complicado. Es una... Sí. Y me gusta mucho ese símil, ¿eh? Sí, es imposible. Sí, desde luego. Ujú, Sí, 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 me gusta, me gusta. mm. No sé si hay algo más de... Tiene Del sentido. tiempo. Ah, bueno, del bloque, que va. Mm. Tiempo en la Bueno, bueno. filosofía. Sí, 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 ya veo, ¿eh? Se mete en cosas heavy. Llevamos Se una hora ya centra- grabado, o sea que... No, no está mal para un reel, ¿no? Que es lo que vamos a grabar. Joder, es que has visto lo que da, ¿eh? Da la cosa. No sé si No, quieres añadir hombre, algo más. claro, es que yo este tema lo quería para. eh, bueno, Ya está una hecho. cosa que comentar antes del tiempo desde el punto de vista histórico, que es algo que tampoco recuerdo dónde leí, pero a mí me marcó mucho, ¿no? Es esa frase que dice que no podemos estar a saber a ciencia cierta si Aníbal efectivamente cruzó los Alpes, perdón, con elefantes en invierno, ¿no? No lo podemos saber. O sea, bueno, Vale, sí, ok, ok, es se historia. pueden encontrar yacimientos arqueológicos, pero joder, saber que es en invierno es un poco más heavy, ¿no? Ujú, ok, Pero igual es lo de menos. Lo importante es que pensamos que sí lo hizo. ok, vale. Vale, vale. O sea, y tú estás metiendo aquí la concepción histórica del tiempo. Es que no sé muy bien si lo que me quieres decir es que lo importante es la introducción de la memoria en nuestro pensamiento. No, la verdad es que no iba tan allá. ¿Eh? O sea, solo es un concepto que me gusta mucho. Volvemos a lo de la fe. Vale, sí, 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 vale, ok. Y la parte simbólica de los recuerdos, ¿no? O sea, Ah, vale. Ujú. incluso debemos desconfiar de nuestros recuerdos, ¿no? O sea, ¿cuántos recuerdos tenemos que realmente no sabemos si nos pasaron, si los soñamos, qué punto hay de subjetividad en lo que recordamos o queremos recordar, ¿no? Pero sí, es verdad, ahora que lo dices, al final volvemos a la memoria, ¿no? El tiempo es memoria. Ujú. Al Lo final que recordamos lo que o dice, creemos, sí, lo que dice Harari, ¿no? Que todo es narrativa y la memorización, los recuerdos también es parte de esa narrativa simbólica que uno funcionaliza, ¿no? Operativiza para vivir. ahora que lo pienso, creo que esto se lo leía a Harari. Ah, pues puede ser. Sí, sí, al final Harari es un historiador. Sí, él le gusta mucho creo que su filosofía o su marco de pensamiento parte de, de la tendencia humana o de que el humano actúa principalmente en base a una estructura narrativa, ¿no? Y todo lo Sí, que le acontece es narrativo, ¿no? Y lo integra como sí. una narración porque es la forma de gestionarlo, porque al final es lo que hemos dicho, la dramatización, ¿no? Todo lo que es la dramatización es la forma que tenemos de mover en el universo, ¿no? Y todo lo intentamos canalizar por ahí. A mí su concepto que más me flipó, y creo que va un poco también por esto, es cuando te empieza a decir, mira, Estados Unidos no existe, y tú dices, ¿qué dices? No, Estados Unidos no Empieza existe, no fuerte, es un existe. clickbait. Claro, sí, es clickbait total. O sea, Estados Unidos no existe. La vaca que nombrabas antes no existe. O sea, tú decides que hasta el último átomo es vaca y que además un chorizo no es una vaca, por lo que sea. Pero que al final todo eso está en nuestra imaginación, ¿no? O sea, y que no existe ni España ni Francia, por mucho que queramos, no. Bueno, eh, ahí podemos enlazar con Platón y con el mundo de las ideas, ¿no? Hasta qué punto es más real el concepto que la materia de la que parte el concepto o que demarca el concepto, pero muchas veces si nos acogemos al idealismo y al concepto de deidad que hemos dado antes, Ujú. probablemente el recurso de que está hecho el mundo material parta de arriba de alguna forma. O sea, arriba me refiero a una abstracción, ¿no? Efectivamente, yo creo que no existe. Volvemos, no hay existencia sin conciencia. O sea, si nosotros no fuéramos cognoscientes del mundo, Ujú. si es que existe, Sí, es que claro. no existirías. O sea, es que no hay más. Ya, ya, al final ya aquí fíjate que volvemos al tema, a la fe. De hecho, estamos aquí tú y yo hablando, confiando en que independientemente de la naturaleza última de esta interacción, es un fenómeno, cogito ergo sum, ¿no? Es un fenómeno. Y eso es lo importante. Y al final, el sustento de eso es menos relevante, pero tiene que ser, en cierto modo, mágico. No lo entendemos. O sea, al final, todo lo que se llama mágico es un nivel de complejidad todavía no procesado ni entendido. Y, en cierto modo lo es. Sí, Mm. sí, es verdad. El concepto de mágico es bastante relativo, como todo, como el tiempo. Tócate los huevos, ¿no? Es que no podemos saber nada, tío. Sí, Solo sí, podemos sí. saber que el Tenerife va a bajar a segunda, eso sí. A segunda vez. Es lo único cierto. Pero bueno, todo lo que baja sube, quiero creer. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Es verdad.
Y como el tiempo es infinitesimal, todavía queda mucho. Sí. Sí.